En, en junio de 2014 falleció un bebé de 7 meses por tener el estómago vacío. Estaba sufriendo lo que llaman una desnutrición patológica. Sus padres, que no tenían ningún tipo de preparación médica ni ningún tipo de estudios de medicina, y sin la dirección médica, le diagnosticaron a este bebé de que era intolerante a la glucosa o al gluten y de que era intolerante a la lactosa. Entonces, a raíz de ese supuesto diagnóstico que le dieron los padres, empezaron a darle una dieta de solamente leches de avena, leches de maíz y leches de arroz. El problema es que estas leches no tienen los suficientes nutrientes para un bebé. Y sin saberlo, los padres con la mejor intención, poco a poco lo estaban causando, era que su hijo se muriese de hambre. Y lamentablemente fue así y acabó perdiendo la vida. Y los bebés tienen una ansiedad profunda de alimento. Y necesitan el alimento adecuado para poder crecer. Necesitan el alimento que con esos nutrientes que les permite desarrollarse en sus cuerpecitos. Si no fuese por la alimentación correcta que les damos, los bebés estarían en serios problemas, en grave peligro. Y la misma realidad se aplica al ser humano. El ser humano también tiene una necesidad desesperante, una necesidad profunda, que si no es solventada o solucionada con el alimento adecuado, va a provocar nuestra muerte. No podemos pensar que el problema del hombre se soluciona con algún que otro sucedáneo. Lo que el hombre necesita es el Evangelio de Cristo Jesús. El problema es que el ser humano se autodiagnostica, el ser humano llega a su conclusión por sus propios medios y dice, el problema que yo tengo no es espiritual. Y es por esta misma razón por la que el hombre no busca a Dios, por la que no se preocupa de su terrible condición espiritual, de que realmente está en una situación agónica de condenación bajo la ira del terrible Dios de los cielos. La gente necesita que le den el diagnóstico válido. La gente necesita saber que son pecadores. La gente necesita saber que nacen siendo pecadores, que nacen culpables de pecado y que por eso desde el momento de su concepción son merecedores de la muerte. Cada persona en este mundo debería haber nacido en el infierno. El hecho de que no haya sido así habla de la pura gracia y compasión de Dios. Lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio que ensalza a Cristo y humilla al hombre. El Evangelio que confronta al ser humano con su pecado. Solo así podrán darse cuenta por medio del Espíritu de la realidad de su terrible condición y de la solución que tienen en Cristo Jesús. Y es por eso mismo que esta noche vamos a estudiar Romanos 5, versículos 12 y 14, donde Pablo nos da dos razones por las que el ser humano necesita el Evangelio. Dos razones por las que el ser humano necesita el Evangelio. Y es mi oración y mi deseo que al entender la condición del hombre, que nos motive a evangelizar en todo momento. Así que leamos estos versículos. Romanos 5, del 12 al 14, dice así. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de que había de venir. Este pasaje, como mencioné, presenta dos razones por las que el ser humano necesita el Evangelio. Y la primera razón es que el ser humano necesita el Evangelio porque es pecador, algo que veremos en la primera mitad del versículo 12. Y la segunda razón es que el ser humano necesita el Evangelio porque es reo de muerte, está condenado a muerte. Y lo veremos en el resto del pasaje, desde la segunda mitad del versículo 12 hasta el 14. Así que veamos esa primera razón. Y como acabo de mencionar, es que el ser humano necesita el Evangelio porque es pecador. Pablo comienza el versículo 12 diciendo, por tanto. Y lo hace para establecer desde el principio el tipo de evangelio que necesitamos proclamar.
el tipo de evangelio que el hombre necesita desesperadamente. Si es verdad que somos pecadores y que por lo tanto estamos condenados, entonces nuestra necesidad es eliminar el pecado. Nuestra necesidad está relacionada estrechamente con la culpa del pecado. El hombre no necesita un evangelio aguado que se resuma en el bienestar personal de la persona, en su autoestima o en una paz sentida. El problema del hombre, el problema de la humanidad no es psicológico, no es mental, no es emocional, no es material, ni tan siquiera familiar. El verdadero problema del ser humano es que está bajo la ira del Dios viviente, que manifiesta su ira desde los cielos contra toda injusticia y impiedad de los hombres. Ese es el problema. Y es la razón por la que todos necesitamos ser reconciliados con Dios. El dilema, la tragedia en la que se encuentra el hombre es que Dios le ha declarado la guerra a la humanidad. Porque Dios es justo y el hombre es injusto. Por lo tanto, lo que el hombre necesita desesperadamente es la paz con Dios. Es la reconciliación con Dios. Es la vida de Dios, la salvación de Dios, la justificación que solo Dios da. Y es precisamente esto mismo lo que Pablo hace, lo enfatiza al comenzar diciendo por lo tanto, porque está uniendo estos versículos de 12 a 14 con lo que dijo anteriormente, los versículos 1 al 11 del mismo capítulo. Y el apóstol afirmó, lo resumo rápidamente, en Romanos 5, que si somos justificados, entonces ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Y solo es posible que Dios nos considere justos y nos salve gracias a la obra de Jesucristo que murió por nosotros. Versículo 9 del mismo capítulo, lo leo. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. De modo que, debido a la justificación que Cristo logró a nuestro favor, hemos sido reconciliados con Dios y por lo tanto ya no somos más sus enemigos. Mirad el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La reconciliación es necesaria porque el hombre es pecador. El Evangelio debe partir de esta realidad, de que todos hemos pecado, de que nadie se escapa. No hay un cigoto que acaba de ser concebido que no sea pecador. No hay un recién nacido que no sea pecador. No hay un joven en el vigor de su vida que no sea pecador. No hay un anciano moribundo que no sea pecador. Todos, absolutamente todos, son pecadores. Somos pecadores. Toda la raza humana. Si la persona no entiende esta verdad, ¿de qué vale que le digas que Cristo hizo posible la reconciliación? Que Cristo le puede salvar de la paga de su pecado. El Evangelio se tiene que centrar en el verdadero problema del ser humano y la verdadera solución, en que el hombre es pecador y Cristo es Salvador. Y fijaos cómo Pablo expresa nuestra pecaminosidad en el versículo 12. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Dios creó a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer sin pecado. De hecho, en Génesis 1:31 se nos dice que cuando Dios contempla todo lo que había creado, incluyendo a la pareja, primer matrimonio, concluye que todo lo que había formado era bueno y era bueno en gran manera. El pecado se originó en Satanás. No en el hombre. El pecado entró en el mundo porque ya existía cuando entró en el mundo. Y fue por medio de la serpiente que Satanás engañó a la mujer. Y cuando la mujer fue tentada y engañada por la serpiente última o maligna, cogió del fruto, comió y luego se lo dio a su marido que estaba allí con ella, tal y como dice Génesis 3:6. Y lo que aprendemos es que el primer hombre pecó. Y su acto de desobediencia, el acto ese de coger ese fruto y desobedecer el mandato de Dios, tuvo repercusiones para toda la humanidad. Causó y provocó la entrada del pecado y la entrada de la muerte en el mundo. Hasta ese momento no existía la muerte. Hasta ese momento el pecado no estaba presente en la humanidad.
Y tal y como lo expresa Pablo en este versículo 12, entendemos ahora que estas dos realidades, el pecado y la muerte, no son meros añadidos al universo. No es como si se tratasen de dos visitantes que están paseando y viendo cómo van y suceden las cosas y buscando hacer caer a la gente, sino que el lenguaje que utiliza el apóstol es muy dramático. El apóstol está hablando de que el pecado es una invasión, conquistó a la totalidad del mundo, vino a dominar. Es ese rey que buscó subyugar a sus esclavos, afectó a todo el universo, desde a los propios animales, a las propias plantas, hasta el ser humano. No hay nada en la creación que no se haya visto manchado por el pecado. Todo, absolutamente todo, fue corrompido por el pecado. Es como el aire que respiramos. Este aire abunda en toda la atmósfera y cubre toda la tierra. Pero no solo se trata de que el pecado cubra toda la tierra, sino que se trata que al igual que el aire, cuando lo respiras por medio de tus pulmones, se extiende hasta cada célula de tu cuerpo. Absolutamente todo tu ser recibe el oxígeno que inhalas. Esa es la idea del pecado. El pecado te ha invadido. El pecado te ha conquistado. El pecado te ha poseído. Ha llegado y ha entrado hasta el rincón más profundo de tu ser y te ha dominado. Hasta tal punto que no hay nada en nosotros, no hay nada en el ser humano que no haya sido corrompido por el pecado. No hay ni un solo pensamiento que no se vea manchado por el pecado, ni una sola emoción, ni una sola acción, ni una sola actitud. Todo lo que eres como persona en su totalidad ha sido distorsionado por esto mismo. El pecado es esa gota de veneno que cae en un vaso de agua y contamina todo el vaso. Y como veneno que es, ahora ese vaso de agua, el que bebe de él acabará muriendo. Esa es la triste condición de la humanidad. Es una situación muy deprimente. Todo ser humano es pecador, porque Adán pecó. Porque Adán abrió las puertas al pecado en el mundo. O sea, la humanidad no se puede librar de la presencia del pecado, no solo porque el pecado está en el mundo, sino porque el pecado está en la humanidad, en cada persona. Observar que Pablo no está diciendo que lo que entró en el mundo fueron los pecados, sino que dice que fue el pecado lo que entró. Y Pablo no está pensando en las acciones pecaminosas, no está pensando en nuestras mentiras, no está pensando en nuestras envidias, en nuestras divisiones, en nuestras desobediencias, no está pensando en nuestros pensamientos impuros, en nuestras quejas, sino a lo que se refiere, lo que entró con Adán, con este acto de desobediencia, fue el principio que hace y que obliga al ser humano a pecar. Ahora el ser humano está gobernado por algo que le posee y algo que le hace imposible que no peque. Fue el pecado lo que trajo la muerte. Cuando una persona nace, ya nace muerta. Qué triste es ver esa realidad. Yo me acuerdo cuando Oliver nació, mi primer hijo, mi primer recién nacido en mis brazos. Y fue en ese momento cuando lo tenía en mis manos que por primera vez me impactó darme cuenta que este ser que yo consideraba tan delicado, tan inocente, debería haber nacido en el infierno porque es pecador. Esa es la realidad del hombre. Ha manchado todo. El ser humano nace separado de Dios, incapaz de relacionarse con Dios. No solo eso, el ser humano va a morir físicamente. Y aún más, el ser humano, si muere sin Cristo, va a morir eternamente. Va a sufrir la ira del Dios Trino, sin ningún freno, sin ningún límite, derramada sobre esa persona con un cuerpo preparado para sufrir la ira para siempre, por el resto de la eternidad. Sin descanso, sin fin. Pablo está estableciendo que las acciones de un hombre, en este caso Adán, tuvieron repercusiones para toda la creación, para toda la humanidad. Por lo tanto, si tú eres descendiente de Adán y de ahí no nos escapamos ninguno, entonces estás en el mismo bote, tienes el mismo problema. En él naces culpable de pecado, en él naces muerto, en él naces con la predisposición a pecar.
Es inevitable y es bien triste porque el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado afectó a cada ser humano por la acción directa de Adán. Y te encuentres con quien te encuentres, andes donde andes y hables con quien hables. Siempre vas a estar relacionándote, si son personas, con hijos de Adán. Por lo tanto, a lo largo de tu día, a lo largo de tu semana, tienes multitud de oportunidades para predicar el verdadero evangelio. Porque estamos rodeados de estas personas que en Adán son pecadoras, que en Adán han sido condenadas, que en Adán nacen muertos. Por eso no podemos darnos el lujo de callarnos el mensaje del evangelio, porque la situación de esta gente que no ha sido salvada es patética. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos predicado el evangelio? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos hecho un esfuerzo para predicar el evangelio? La humanidad está en llamas, se está consumiendo. Y lo único que les espera es la muerte y la condenación eterna. A no ser que hayan creído en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Pero no van a creer en Él si antes no escuchan de Él. Ahora bien, puede ser que alguno de momento no esté muy convencido de lo que estoy intentando comunicar. De que realmente todos los hombres y todas las mujeres han nacido culpables de pecado por culpa y causa de Adán. Y Pablo pensó lo mismo. Si tú eres uno de esos que está pensando eso, Pablo se te adelanta. Y Pablo empieza a partir de ahora a darte la prueba definitiva de por qué lo que dice es verdad. Si todos mueren, dice, si todos mueren y es algo innegable, entonces es que todos han pecado. Lo que nos lleva a la segunda razón por la que el hombre necesita el evangelio. El ser humano necesita el evangelio porque es reo de muerte. Ha sido condenado a muerte. Veamos una vez más desde la segunda mitad del versículo 12 hasta el final del 14. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de que había de venir. La lógica de Pablo en estos versículos es aplastante. Nos deja sin argumentos. Entonces el pecado, viene a decir, entró en el mundo por medio de Adán. Y entrar en el mundo por medio de Adán corrompió a todos los hombres. Entonces, por lo tanto, todos los hombres son pecadores. Y si cada ser humano es pecador, entonces la muerte, que es la paga del pecado, se extiende a toda la raza humana. O sea, el hecho de que vamos a morir demuestra de que somos pecadores. Pero si quedas alguna duda, Pablo lo dice sin tapujos cuando escribe: la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, al final del versículo 12. ¿Y qué significa que todos pecamos? Pablo está hablando, lo que quiere decir es que todos vamos a pecar, de que somos propensos a cometer acciones pecaminosas, a desobedecer, a mentir. ¿Eso es lo que está hablando? O más bien nos indica que el hombre ya ha pecado, que el hombre ya nace en pecado. En otras palabras, ¿somos pecadores porque pecamos? ¿O porque somos pecadores, pecamos? Y responder a esta pregunta es importante. Porque ya que si pensamos que la muerte, si llegásemos a pensar que la muerte se extendió a todos los hombres porque todos los hombres cometieron pecados, desobediencias, mentiras, vilezas, entonces estamos afirmando que existe un momento en la vida de esa persona antes de que cometiese su primer pecado, cuando era salva, cuando no merecía morir. Un bebé en el vientre de su madre, podemos estar de acuerdo todos en que no ha cometido ni un solo pecado. No ha desobedecido, no ha se levantado en rebeldía contra Dios, no ha mentido, no se ha quejado, no ha tenido envidias. De tal manera que si fuéramos coherentes, entonces la única conclusión posible sería que si la muerte llega porque yo he cometido pecados,
y este bebé aún no ha pecado en el vientre de su madre, entonces los bebés, el ser humano, no nace pecador, sino que se hace pecador cuando peca la primera vez. Sin embargo, si esto fuese así, nos encontraríamos con un serio problema. Y es que los fetos, aún en el vientre de las madres, mueren. Pueden morir. Pero la Biblia dice claramente que solo el alma que pecare, esa morirá. Así que ¿cómo es posible que un ser humano que no ha cometido aún su primer acto de pecado ya pueda morir, y algunos mueren tristemente en el vientre de su madre? ¿Me seguís? La respuesta es porque cada ser humano ya es concebido en pecado. Desde el principio, desde que se forma ese cigoto, ahí ya hay un ser pecaminoso, un ser condenado a muerte por el pecado de Adán. Por eso Pablo dice al final del versículo 12, porque todos pecaron. Y esta frase se podría traducir, debido a él, todos pecaron. Así que volvemos al tema de Adán. Todos somos pecadores porque todos, escuchadme, esto es importante, todos hemos pecado en Adán. Cada uno de nosotros procede de este hombre. Por lo tanto, no solo heredamos su naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar, sino que también hemos participado de su acto de desobediencia contra Dios. Por lo tanto, estamos bajo la culpa del pecado de Adán. Somos merecedores de la muerte. Por lo que si Adán fue condenado a muerte, todos los que procedemos de él estamos también condenados a muerte. Si aún te cuesta ver que en Adán eres pecador, fíjate en los razonamientos de Pablo, en los versículos 13 y 14. Pues antes de la ley, dice Pablo, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a Adán, el cual es figura del que había de venir. Todos entendemos que solamente sufrimos una condena si hay una ley que transgredir. Si no hay límite de velocidad en la autopista, no hay ningún problema porque vayas a 160. Hasta tan pronto que se establezca un límite 120 por hora, entonces ya estás en un problema si pasas de 120 por hora, porque has transgredido la ley. O como Pablo dice con este principio de que sin ley no se puede transgredir una ley, como expresa en el versículo 13, es que el pecado no se imputa cuando no hay ley. No puedes decir que alguien es pecador cuando no hay una ley que establezca un delito, una transgresión de esa ley. Para que un sistema de gobierno sea justo, necesita una constitución de la cual fluyen multitud de leyes que identifican y establecen lo que son los objetivos, las ofensas y los delitos. Un gobierno, si no tuviese una ley, si no tuviese una constitución, no podría condenar a los residentes de ese país por transgredir una ley que no existe. Sería una anarquía, cada uno haría lo que quisiera. Sin la ley no hay condenación. Y si ese es el caso, si realmente sin ley no podemos condenar a nadie, entonces alguno podría decir, bueno, no todos han nacido bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, no todos han quebrantado la ley de Moisés. Así que realmente, si la ley de Moisés fue la que reveló el pecado y dio a conocer el pecado, podemos concluir que estas personas no han nacido pecadoras. Así que no podemos decir que todos han pecado en Adán. Sin embargo, Pablo responde a esto en el versículo 14 y dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Dios dio su ley a Moisés en torno al año 1443 a.C. Y Adán vivió aproximadamente 5.000 años antes de ese evento. Y si la ley fue dada para revelar el pecado y condenar a muerte, ¿cómo es posible que todos los descendientes de Adán hasta Moisés hayan muerto cuando no tenían la ley de Moisés, que claramente dice, el alma que pecare,
morirá. Al fin y al cabo, pues si Pablo es coherente, él mismo acaba de decir que sin ley no se imputa el pecado, no se puede condenar a uno cuando no hay ley. Entonces, si todos murieron, está diciendo Pablo, si todos estos murieron antes de Moisés, cuando la ley se dio aquí, entonces es porque estaban bajo otra ley. Así que la pregunta es, ¿cuál es esa ley? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:16. Y Pablo lo que está haciendo es usando este argumento para demostrar que todos estábamos en Adán. Adán solo tenía un mandamiento, un único mandamiento: no comas de este árbol. Y Adán desobedeció, Adán pecó, Adán cometió un delito, transgredió la ley. Y si todos los que vinieron tras él murieron, la única conclusión es que entonces estaban bajo la misma ley de Adán, porque la ley de Moisés aún no había sido dada. Porque en última instancia estaban bajo la ley de Adán, porque en última instancia todos estábamos en Adán. Por lo tanto, mueren juntamente con Adán, porque Adán pecó y Adán murió. Y es verdad que ninguno de nosotros comió del fruto prohibido. Por eso Pablo dice en el versículo 14 que la muerte reinó sobre quienes no pecaron, hablando ya de nosotros, con una transgresión semejante a la de Adán. Pero eso no significa que esa persona que no haya comido del árbol del fruto se libre del pecado de Adán. ¿Por qué? Final del versículo 14. Porque Adán es figura del que había de venir. Pablo aquí a lo que se refiere es que tanto Adán como Jesús tenían algo en común. Las acciones de estos dos hombres tienen repercusiones para toda la humanidad. Porque estos dos hombres son las cabezas de la humanidad. Adán es la cabeza de la humanidad muerta y en pecado. Y Cristo es la cabeza de la humanidad viva y redimida. De tal modo que todo lo que hace Adán va a tener consecuencias inevitables para todos los que están en esta humanidad. Todos los que salen directamente de él. Por eso si él pecó, nosotros pecamos. Si él murió, nosotros moriremos. Pero de la misma manera, si estás en Cristo, si eres parte de la nueva humanidad en él, si Cristo es justo, entonces tú eres declarado justo. Si Cristo venció a la muerte, tú no morirás. Las acciones de estos dos individuos repercuten en todos aquellos que se identifican en ellos. Mirad cómo lo expresa Pablo en Romanos 5:19. No lo leímos antes, os lo leo ahora. Así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo es este, los muchos serán constituidos justos. Podría ser que en medio de esta discusión, digámoslo así, hayas pensado o estés pensando que es injusto lo que estoy intentando explicar. Es injusto que yo haya pecado en Adán. Yo no estaba en el huerto del Edén. Si yo hubiese estado en el huerto del Edén, le hubiese frenado la mano y no le hubiese dejado que comiese del fruto. Yo no estaba allí. ¿Por qué tengo que sufrir por las acciones de este hombre? ¿Por qué tengo que sufrir por la desobediencia de este individuo? Pero de la misma manera, si esto es lo que piensas, te puedo decir entonces que sería injusto que Cristo te salvase. Porque tú tampoco has estado en la cruz de Calvario. Tus manos y tus pies no fueron clavados a ese madero. Tú no has derramado tu sangre. Tú no has muerto por tu pecado. Cristo lo ha hecho por ti. Y nosotros nos beneficiamos de la obra de Cristo Jesús. Y no nos parece injusto. Aunque fue otro el que ganó la salvación por nosotros. De la misma manera, si somos coherentes con esa lógica, entonces tampoco deberíamos pensar que es injusto sufrir las consecuencias de Adán. Si morir y pecar en Adán es algo que es injusto, entonces vivir y ser justificado en Cristo también debería ser injusto. Pero no creo que ninguno de nosotros en su sano juicio se atreva a decirle a Dios, ¿sabes qué?
quítame la salvación, porque me estoy dando cuenta que como yo no morí en la cruz del Calvario, es injusto que me haya salvado. Así que si entendemos que no es injusto ser justificados por las acciones de un solo hombre, entonces también deberíamos aceptar que no es injusto ser condenado por las acciones de otro hombre. En definitiva, en Adán todos vamos a morir. Y todos vamos a morir porque en Adán todos hemos pecado. Por lo tanto, todos ya nacemos bajo la condena del pecado. Por eso necesitamos predicar el Evangelio que enseña que el hombre está condenado a muerte. Lo terrible del hombre no es que ahora continúe pecando, lo cual ya es terrible por sí, pero lo terrible del hombre es que ya nace imposible de salvarse a sí mismo. Ya nace en condenación eterna, ya nace culpable de un pecado por el cual nunca podrá pagar el precio. Y ahora, durante el resto de su vida en esta tierra, añade más pecados y más condenación al juicio que ya va a recibir por haber pecado en Adán. El ser humano necesita saber esta verdad. Si no, ¿cómo va a brillar la gloria del Evangelio? ¿De qué te va a salvar Cristo si no sabes que eres pecador? Si no sabes que vas a morir. La muerte no es algo natural. Se habla de la muerte como lo natural, el ciclo de la vida. Nacemos para morir. Pero Pablo en este pasaje está presentando la muerte como la consecuencia directa del pecado. La muerte es un intruso. La muerte es una aberración de la creación. Es un dominador que entró en el mundo para conquistarlo. Si la muerte fuese parte del diseño de la creación, si fuese lo normal, lo natural, entonces no podría ser la condena por el pecado. Y en ese caso, porque nos preocupa morir. Es lo natural, es lo que se espera. Si te diagnostican un cáncer, vas a hacer todo lo necesario para erradicarlo, porque entiendes que no es natural que haya células cancerígenas en tu cuerpo. Es un acto antinatural en cómo funcionan las células en contra del resto de las células, atacándolas. De la misma manera, si reconocemos entonces que la muerte es ese enemigo que ha entrado en el mundo y ha venido para destruirnos, y entonces vamos a buscar todos los medios para poder destruirlo. Y eso es lo que nos va a llevar no solo a creer en el Evangelio, sino a proclamar el Evangelio. A proclamar a Cristo, a aquel que ha vencido a la muerte, a aquel que tiene poder sobre la muerte, a aquel que da vida no a moribundos, sino a muertos. El hombre necesita el Evangelio porque está condenado a muerte. Y está condenado a muerte porque es pecador desde el principio, en Adán. Pero igualmente, si en Adán hemos sido condenados, también podemos decir que por causa de Cristo, por causa de su vida de obediencia perfecta, por causa de su muerte en la cruz del Calvario, por causa de su resurrección y de su ascensión, si hoy tú depositas tu confianza en Él y te arrepientes de tus pecados, tendrás la vida eterna, solo en base a lo que este hombre ha hecho. Y por eso predicamos este mensaje. Porque así como nos es imposible negar la evidencia de la muerte y reconocer esta realidad, entonces también nos es imposible negar la promesa de la salvación. Que todo aquel que va a Cristo no lo echa fuera. Que eres el único que puede dar la vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Así que predica a Cristo. Predica el Evangelio y comienza poniéndolos en la perspectiva adecuada. Eres pecador, vas al infierno. Pero Dios, en su gran misericordia, con su gran amor, envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que sufriese la ira por el pecado del pecador, a quien Dios levantó entre los muertos para nuestra justificación y por medio de cuya obra ahora nosotros, los que hemos creído y arrepentido, nos hemos arrepentido, tenemos la vida, la reconciliación, la paz con Dios. Concluye con las palabras del compositor escocés Horacio Bonar, que
resume lo que estuvimos viendo esta noche. El primer Adán murió y nosotros morimos con él. Sin embargo, el segundo Adán murió y viviremos en él. La tumba del primer Adán únicamente proclama la muerte. La tumba del segundo Adán anuncia la vida. Contemplamos la tumba de uno y solo vemos oscuridad y corrupción. Contemplamos la tumba del otro y vemos luz y santidad. Miramos en la tumba del primero y vemos que sus huesos y polvo siguen allí. Miramos en la tumba del segundo Adán y vemos que no hay nada en ella porque Él ha resucitado. Amén. Oremos. Padre, gracias por la salvación. ¿Qué poder decir? Realmente una situación tan terrible, tan desesperante, y que tú hayas dispuesto a pagar el precio necesario para rescatarnos del pecado y de la muerte. Gracias por Cristo, gracias por este Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, y gracias porque solo por su obra y solo en Él, que nosotros los muchos ahora somos declarados justos y reconciliados contigo. No depende de nosotros, no depende de nuestras obras, sino que al igual que nuestra condena dependió de la acción de Adán, ahora la vida eterna depende de la acción de Cristo. Así que a ti te damos la gloria por lo que tú solo has hecho. En tu santo nombre. Amén. Amén.